Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha ido convirtiendo en una de las grandes preocupaciones en el sector salud a nivel mundial. Y la razón muy probablemente está ligada a que la expectativa de vida en la actualidad se ha ido incrementando. Al incrementarse las expectativas de vida a nivel mundial, el Ecuador no es una excepción, las posibilidades de trastornos se multiplican. Es decir, mientras más viva la gente, más posibilidades existen de que tengan trastornos. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, yo creo que esa es una realidad importante que hay que tomarla en cuenta. Y no es que aparecen nuevas enfermedades, sino que quizás la frecuencia con que se las ve actualmente es la que varía, porque evidentemente con una menor expectativa de vida, no es que no se podían ver casos de deterioro, por ejemplo, pero ahora yo creo que con la mayor expectativa hay más gentes que acceden a esos niveles de supervivencia y a esos niveles pues ya se ve con más frecuencia, ¿no? Claro. Ahora, nos vamos a referir a la parte psiquiátrica y la parte que tiene que ver con el sistema nervioso, evidentemente, pero no es solamente esta área la que se va deteriorando, se va presentando con nuevas alteraciones. Más bien yo creo que también es una especie de consecuencia las alteraciones que va a sufrir el sistema nervioso y concretamente el cerebro, como parte de un deterioro global del individuo. Con el paso del tiempo, muchas personas, un gran número de personas, van a presentar a partir de la edad media, que se llama alrededor de los 40, 50 años, hipertensión arterial. Se va a presentar diabetes, se va a presentar depresión, se va a presentar síndromes metabólicos, se van a presentar una serie de alteraciones vasculares de tipo arritmias, por ejemplo, problemas renales con problemas hepáticos, en fin, una serie de dificultades que van a ir incrementándose en cuanto a número en relación a los años de vida que viva la gente. Si es que se empieza a alterar el riñón, el hígado, las funciones, digamos, el riñón, el hígado, la tensión arterial, los niveles de glucosa a nivel metabólico, las consecuencias las paga todo el organismo, pero una de las partes fundamentales es el cerebro, y el cerebro no está exento de pagar su cuota de estas alteraciones. Es evidente que el funcionamiento de nuestro organismo es absolutamente integrado, entonces tenemos circulación, hígado, riñón, la función cerebral, todo el sistema nervioso, todo el sistema hormonal, pues evidentemente el sistema inmune, pues todo es una integración y se afecta a uno y de una u otra forma se afectan a otro de los aparatos y sistemas. Entonces eso es muy claro lo que tú mencionas, no solo es un deterioro en lo que se refiere a función cerebral, sino que en mucho es consecuencia de, y hay muchos otros deterioros de otros sistemas que también se interrelacionan entre ellos, ¿no? Entonces, claro, una hipertensión arterial, por ejemplo, las patologías cardíacas que tú has mencionado, evidentemente, podríamos decir, afectan la circulación en general, la circulación sanguínea, y el cerebro se va a ver afectado, por ponerlo así de manera muy simple, ¿no? Exacto. El deterioro o el impacto que sufre el cerebro por estas alteraciones de otros órganos y sistemas se va a traducir en alteraciones del funcionamiento psíquico, especialmente desde el área intelectual o cognitiva. Nuestro cerebro empieza a tener dificultades de hacer cosas. Las personas con el paso del tiempo tienen mayor dificultad de aprender cosas nuevas. Las personas con el paso del tiempo tienen mayor dificultad de oír, de ver adecuadamente, tienen dificultad de moverse incluso adecuadamente. Y la parte cognitiva, hay un deterioro al cual es un deterioro inicialmente que se llama deterioro cognitivo leve, que todos vamos a sufrir como parte del envejecimiento, porque el envejecimiento, por todos estos factores que hemos mencionado,
significa muerte de células cerebrales. El cerebro tiene un número extraordinario de células cerebrales el momento en que nacemos. 100.000 millones de neuronas están en el cerebro del ser humano al nacer. Pero esas neuronas no van a permanecer siempre ahí, van a ir muriendo por distintas causas. Ya hemos mencionado algunas: metabólicas, vasculares, pequeños infartos, la misma muerte celular que va ocurriendo como parte del envejecimiento, que significa que células no están siendo reemplazadas y van disminuyendo. Esa disminución de células en el cerebro, a nivel de la corteza cerebral, en donde se realizan o donde se operan las funciones intelectuales superiores, se traducen en fallas de memoria. Y todas las personas de edad empiezan a tener pequeñas fallas de memoria. Ese es el deterioro cognitivo leve, el cual puede ir deteriorándose y avanzando hasta llegar a lo que llamamos demencia. Y de las demencias existen varios tipos. Obviamente este deterioro cognitivo leve lo vemos de manifiesto en todas las personas, en unas más, en otros menos. Entonces, lo que llaman olvidos benignos, que yo creo que todos vamos pasando en determinada época. Sí, habrá gente que empiece un poco antes, habrá gente que empiece un poco después en lo que relación a edad, pero a la final todos pasaremos por lo mismo. En unos será más intenso, en otros menos, y cuando este deterioro se va intensificando, sobre todo en estas funciones cognitivas, atención, concentración, memoria, pues vamos llegando a estos cuadros clínicos que se los denomina demencia, de los cuales pues hay varias clasificaciones y varias clases, ¿no? Cuando el doctor Gallegos y yo estudiábamos medicina, pues se hablaba de una de las causas de demencia, la llamada demencia senil, o se hablaba mucho de lo que en ese momento se decía arteriosclerosis cerebral. La explicación era que las arterias, al irse endureciendo, ya no llevaban adecuada cantidad de sangre al cerebro, y una de las formas pues de moda para tratar eso era justamente vasodilatadores cerebrales. Es decir, lo que está pasando en este cerebro es que no está llegando adecuada cantidad de sangre. Así que vamos a mejorar la cantidad de sangre que llega al cerebro. Los últimos 30 años de investigación en neurociencias han demostrado que esa es una de las causas menos frecuentes de llegar a la demencia. Y se ha identificado como la principal causa de demencia a lo que se llama enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad fue descrita por un científico, un médico alemán, en el siglo XIX, en base a un paciente en el cual en el cerebro de esta paciente encontró alteraciones morfológicas que se caracterizaban por depósitos de un elemento que se llama amiloide, y la pérdida de la funcionalidad de neuronas por unos enrollamientos neuronales que dejaban de funcionar. Entonces se describió las bases patológicas de la enfermedad de Alzheimer. Pero no se pensaba que tanta gente tendría Alzheimer, porque generalmente se pensaba que esta forma de presentación era temprana, como el caso descrito por Alois Alzheimer. Él la describió en una persona de 50 años, muy temprano. Es decir, era al parecer una de las formas raras de demencia. Pero en la actualidad se sabe de que el 60 al 70% de las demencias constituye esta enfermedad. Ahora, pero claro, para cuando Alzheimer describe ese único caso, sí, a lo mejor 50 años también era lo que nos estamos hablando, ya era una avanzadísima edad, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor había muchos casos justamente por eso, y a lo mejor a los 50 años, pues eso ya significaba, qué sé yo, por decir algo, los 80 actuales posiblemente, ¿no? Entonces, claro, ahí vio claro cómo se iba deteriorando ese funcionamiento. Y ahora que topas de ese tema, Pacífico, ¿cuáles crees que sean las condiciones o las situaciones que han determinado que hace 2 siglos, a finales del siglo XIX, una persona de 50 años era una anciana, y ahora personas de 80 años no se las considera en la misma condición o están en perfectas condiciones? Yo creo que han cambiado muchísimas cosas, ¿no?
¿Qué factores crees que son los que...? Yo creo que factores nutricionales, por ejemplo, yo creo que factores terapéuticos, también una serie de enfermedades que anteriormente no había mucho que hacer, un gran avance farmacológico que del siglo XX, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XX, en todos los aspectos. Entonces, una mejor comprensión de la fisiología y la fisiopatología de ciertas enfermedades, es decir, por qué se producen, cómo se producen, un poco todas las que tú mencionabas, ¿no? Las ayudas diagnósticas que se tienen, entonces hay una detección más pronta, hay una concientización más pronta de que hay una serie de enfermedades que pueden prevenirse, que pueden controlarse a tiempo, y eso evidentemente va elevando la expectativa de vida. Bien, con este tema vamos a continuar en unos minutos. Vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy estamos topando el tema de deterioro cognitivo y si nos alcanza el tiempo llegaremos a hablar de demencias. Habíamos mencionado de que una de las formas de demencia más frecuentes de deterioro cognitivo severo o grave es justamente la enfermedad de Alzheimer, y esta enfermedad fue diagnosticada en una persona que ahora podríamos decir es relativamente joven, y el doctor Gallegos hacía una acotación: probablemente para 1890, 1880, esa persona que tenía 50 años o 45 años probablemente ya era una persona de mucha edad en comparación con las personas actuales que han logrado una expectativa de vida más grande. Entonces, esa expectativa de vida más larga que existe ahora es probablemente una de las causas por las cuales vemos con mucha frecuencia deterioros cognitivos en gente que tiene una edad pues grande, la que se esperaría para tener un deterioro cognitivo. Y las formas genéticas graves de la enfermedad de Alzheimer las seguimos viendo en personas de 45, 50, 60 años, que en el momento actual se podrían considerar una persona relativamente joven. No se esperaría un deterioro cognitivo severo como una demencia en alguien de 55 o 60 años, pero quienes tienen una carga genética que está vinculada a este elemento que les mencionaba, el amiloide, y de este hay un alelo, el alelo ApoE4. Si es que se tiene ese alelo en los genes, se tiene probabilidades de generar una demencia más temprana. El resto, es decir, demencias de gente de 90 años que son Alzheimer, no son del tipo genético, pero tienen las mismas características de este grupo más joven. Claro, sino que se llega más lentamente, diríamos, se llega con más tiempo. La participación genética le estaría dada justamente con este riesgo de enfermar tempranamente. Hay gente que dice que si viviéramos 120 años todos estaríamos con Alzheimer, ¿no? Claro, porque sería ya el deterioro progresivo en relación a la edad. Lo que va pasando con el cerebro con el paso de los años, se van licuando, por cosas, decir, ¿no? Entonces estas sustancias amiloides se van aumentando. Entonces, claro, en unas personas aumenta más rápido, en otras más lentamente, pero se va dando, y conforme pasan los años se va aumentando más. Ahora, en los genéticos sería bastante más rápido, implosivo prácticamente. Exacto. Ahora, el Alzheimer y la demencia multiinfártica, que está derivada de factores vasculares, es decir, hipertensión o tendencias en alteraciones vasculares de distinto tipo, microembolismos y demás,
Estas son alrededor del 10 al 15%. Y hay otras formas de demencia que están vinculadas a, pues una de las formas es la demencia frontotemporal, que abarca una alteración del funcionamiento de las regiones frontales del cerebro y temporales, donde junto a un deterioro cognitivo hay cambios bruscos en la personalidad de la persona. El comportamiento de la persona se vuelve absolutamente errático y es una de las formas graves de demencia, ¿no? Sí, y asimismo no es de personas muy mayores, ¿no? Entonces no, también tiene más bien de joven. personas jóvenes, alrededor entre 60 y 70 años se ve la demencia frontotemporal. Entonces, claro, sí, la gravedad de eso yo creo que está dada justamente por los cambios de conducta, por los cambios de comportamiento que aparentemente, a veces quizás no tanto con el deterioro en sí, como que el deterioro se detiene en algo, avanza obviamente, pero no tan dramáticamente, pero los cambios de conducta, los cambios de comportamiento son los que llaman la atención. O enfermedades, comorbilidades, depresiones, por ejemplo, se ve con frecuencia en estos tipos de pacientes, en la frontotemporal, sí. Claro. Y tenemos también una que apareció con la carne importada o mercadeada en Europa, que se llamó la enfermedad de las vacas locas. Hace unos años hubo una verdadera epidemia porque se transmitió un virus, un organismo que convertía el cerebro en un queso gruyere, es decir, lleno de huecos, se comía el cerebro. Y eso, claro, era independiente de la edad, porque para todas las otras, la edad sí juega un papel importante, sobre todo en Alzheimer, ¿no? El paso del tiempo inexorablemente va a dar consecuencias. Ahora, ¿cuáles van a ser las personas que sí desarrollen Alzheimer más tempranamente? 60, 70, 80 años. Hay mucha gente que está absolutamente lúcida. 90 años hay gente que está totalmente lúcida. Y otras que tienen el deterioro normal que esperaríamos para esa edad. Pero otras están más gravemente deterioradas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que unos tengan un deterioro que se esperaría con el paso del tiempo, que sería un deterioro normal, un deterioro que va poco a poco hacia pues, ir perdiendo las funciones intelectuales superiores como concentración, atención, memoria? Pero hay otros que avanzan como más rápido. ¿De qué depende? Entonces hay factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo está la hipertensión que no se ha tratada, está la diabetes que no está siendo tratada, está la depresión que no ha sido tratada. La depresión mata células cerebrales. Entonces el índice de muerte celular, que es que uno esperaría que se vaya dando a lo largo del tiempo, se acelera mucho en estas personas que fuman, por ejemplo, beben en exceso, tienen sobrepeso. Hay una serie de elementos físicos que van a determinar esto. Sí, ¿no? Yo creo que esos factores de riesgo están muy dados por la parte física, ¿no? Tú dices, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, diabetes, del famoso síndrome metabólico que abarca hipertensión, elevación de la glucosa, pues todo eso evidentemente afecta al funcionamiento cerebral. Por lo que decíamos en un principio, por la interrelación que hay entre todo el funcionamiento del organismo. Entonces eso, y si a eso le unes una predisposición, diríamos, genética, pues tienes combinado, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, la Organización de la Salud está muy interesada justamente en controlar algunos de estos factores de riesgo que son controlables. Es decir, si una persona desde los 50 años empieza a presentar hipertensión arterial, controlarse esa hipertensión arterial va a determinar que no desarrolle una demencia severa, sino presente el deterioro cognitivo normal que todos tenemos. Si alguien no controla su diabetes, es algo que va a ser pues una factura terrible más tempranamente. Si hay alguien que controla su diabetes, probablemente no va a desarrollar una demencia. Si alguien se trata la depresión, si hace ejercicio, como decían hace un momento, si no tiene un sobrepeso que sea pues terrible o exagerado, que metabólicamente ese organismo se pueden prevenir muchos de las demencias que se presentarían más fácilmente.
O al menos disminuir la velocidad con que se presenta, ¿no? Entonces eso yo creo que es bastante. Si es que en vez de que se presente a los 75, se presenta a los 85, yo creo que eso... O 90. O 90, eso ya es bastante. Entonces, claro, lograr un equilibrio físico, un equilibrio en los hábitos de la persona también. Porque también, y acabas de mencionarlo, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, pues ocasionan problemas físicos que a su vez llevan a este deterioro cognitivo, ¿no? Y también yo creo que juegan mucho las actividades que desarrolla la persona. Y ese es un punto importante que muchas veces no se lo pasa por alto, no está muy visto el que una persona dice, sí, ya me he jubilado, he descansado, ya no quiero hacer nada, no tengo que hacer nada. Yo creo que eso también es un factor que hay que considerar. Tener un hobby, hacer actividad física, evitar excesos en varios de los consumos, incluso de comida, bebida, cigarrillo, etcétera, son formas de prolongar un cerebro saludable. Les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas noches.